Buenas noches a todos. Muchas gracias por seguir contenido de Canal Tributario MX y pues vamos a ver la segunda parte precisamente del tema tratados internacionales con uno de los conceptos que habíamos dejado pendiente, como es beneficios empresariales, en la interpretación precisamente de este concepto, que llegamos a algunas conclusiones en la parte anterior respecto precisamente al tema muy importante de lo que implica el beneficio empresarial, y cuando una empresa, ya sea del extranjero o una empresa mexicana, actuando a través de una persona física o moral, pues tienen un nexo o vínculo, ya sea subjetivo u objetivo, con otro país o otra jurisdicción. Es decir, cuáles son los elementos que la legislación de cada país en materia fiscal vinculan precisamente para el nacimiento de las obligaciones en materia tributaria y la configuración del hecho imponible, que es una de las partes centrales precisamente de la teoría general del derecho tributario. Entonces, bajo esta óptica precisamente de lo que el beneficio empresarial implica, y decíamos que en el modelo de la OCDE, o sea, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, estaba en la cláusula 7 el contenido precisamente de beneficio empresarial. Sin embargo, repasábamos en el tratado y veíamos el de México, Estados Unidos, en el cual no encontrábamos el concepto en el tratado o el acercamiento a los elementos que conforman por lo menos el tema beneficio empresarial. Sin embargo, veíamos que la solución estaba en la parte general, en la cláusula 3.1, en la que refería que se podía aplicar en este tema la legislación de cada uno de los países contratantes, siempre y cuando pues, no hubiese también un contexto diferente en el tema del tratado, y esto pues está con la debida interpretación que establece la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, en referencia precisamente a la interpretación del contenido de una figura, de una institución, de un aspecto importante, central del derecho tributario, como sea el beneficio empresarial. Entonces, ¿por qué la importancia de ver Porque los beneficios empresariales, pues como vemos en las cláusulas, pues no están sujetas a imposición en el país de la fuente, sino en el de la residencia, conforme a la propia cláusula 7 del tratado, y por lo tanto, pues todas las operaciones de cualquier empresa a nivel global quisiera caer en esta figura para que no soportar en el país de la fuente de renta pues una retención en la fuente, para que ese ingreso se vaya totalmente a pues acumular, a devengarse dentro del sistema tributario de residencia de aquel sujeto, vamos a decir, pasivo, que tiene una vinculación con otro territorio, en este caso con elementos subjetivos o también objetivos que tenían que ver con el hecho imponible. Entonces, ahí la importancia de ir analizando el tema beneficio empresarial, ya que en principio, primero había que ver para una correcta interpretación del tipo de ingreso que obtengan las empresas. Lo primero, antes de ver su clasificación, de ver su denominación, precisamente es detectar que no caiga en ninguno de los supuestos que está contenido pues en la mayoría de cláusulas, como la 6, la 8, la 11, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, etcétera. O sea, localizar primero las rentas si no cae en alguna de ellas, aunque sea una actividad de una empresa, si esa renta producida no cae primero en esta clasificación, que yo diría de cláusulas distributivas, con las cuales pues es una renta que sería importante, pues tiene una potestad tributaria compartida entre los estados contratantes. Entonces, primero había que localizar si no es un interés, dividendo, regalía, servicios, trabajo personal subordinado, ingresos de funcionarios públicos, de estudiantes, etcétera, en la clasificación que propiamente tiene de ingresos el tratado. Si dentro de estos clasificación
con excepción de la cláusula 7, precisamente, sería el primer acercamiento que tendríamos del tipo de ingreso que habría que analizar. Si después de esto no se localiza en ninguna de estos, en esas clasificaciones que vienen en estos artículos o cláusulas que acabamos de establecer, pues el tema sería ahora sí clasificarlo como un beneficio empresarial y finalmente, si también no cae dentro de esto, la otra variante es la cláusula que se denomina de las otras rentas. Entonces también habría que ver que hay una cláusula relativa a otras rentas que debemos de considerar para algún tipo de ingreso y ver cuál sería el efecto que normalmente otras rentas en el modelo de la OCDE pues lo va a gravar el país donde está la residencia fiscal del sujeto, pues vamos a decir pasivo de la relación jurídico-tributaria. Ahí estaría precisamente el de otras rentas que se tendría que clasificar en el mismo. Por eso la importancia primero de conocer la estructura del tratado para, pues de alguna manera, primero ir de manera escalonada, como lo acabo de decir en la práctica, la correcta técnica es precisamente, primero encontrar la definición de beneficio empresarial que decíamos en la legislación doméstica mexicana, como era precisamente el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación y 75 del Código de Comercio. Dentro de esta situación nos permitiría, decíamos, la propia cláusula 3.1 del Tratado para evitar doble tributación entre México y Estados Unidos, el de aplicar la normativa de una de las partes contratantes en referencia a la interpretación de lo que es beneficio empresarial. Posteriormente analizaríamos si en las cláusulas distributivas, con excepción de las 7, pues tendríamos que ver si no cae alguna de estas rentas, ¿no? Cómo sería arrendamiento, cómo sería enajenación de bienes inmuebles, cómo sería también regalías, intereses, ganancias de capital, etcétera. Si ahí está contenido este precepto, pues entonces tendríamos que pasar por ahí en este tema como un checklist para decir ahí, está clasificado ahí. Y decíamos, el otro tema también, pues localizar el tema otras rentas de la cláusula 21, que es un punto muy importante en la definición precisamente de los elementos del beneficio empresarial. Entonces, si se conforma y si en una operación determinada, pues vamos a poder clasificar con esto. Hay que recordar un punto muy importante. Si para el extranjero constituye o configura establecimiento permanente, pues entonces, en todo caso, el establecimiento permanente lo que tendría o provocaría en el territorio, por ejemplo, mexicano, pues sería precisamente el tributar como una persona física o una persona moral y pues de alguna manera, pues bueno, ya no podríamos aplicar en suma esto si los ingresos fueran atribuibles precisamente al establecimiento permanente que está en su alcance en el artículo 2 de la Ley de Impuesto a la Renta para establecer que se entiende como ese lugar en donde total o parcialmente se desarrollan actividades empresariales, entre otras como sucursales, como talleres, minas, canteras, donde se realiza la explotación de una, por ejemplo, de una construcción que tenga cierta permanencia como el tiempo de 6 meses, etcétera. Entonces habríamos de una obra que genera un establecimiento permanente para una persona física o moral extranjera. Entonces, bueno, acercándonos a esas definiciones en general y en la correcta interpretación del contenido de los tratados, pues creo yo la importancia es de la correcta interpretación a que alude la Convención de Viena en los artículos 31, 32 y 33 para entender y comprender el contexto de la norma que estamos realizando y que está en análisis. Bueno, les agradezco mucho su atención y los invito para que nos sigan en próximas cápsulas que tenemos aquí en Canal Tributario MX. Muchísimas gracias y muy buenas noches.